Hola, buenos días nuevamente al Faro. Estamos con este tema del día de hoy, ¿cómo se oculta el miedo? Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento, que siempre están atentos a los temas del Faro. En el día de hoy vamos a hablar del miedo. Recordemos que tenemos 4 emociones básicas, que es la alegría, el miedo, la rabia y se me fue en este momento, y la tristeza. Estas 4 emociones son básicas en el ser humano. Recordemos que hemos hablado siempre que son neutras, que tienen que ver con lo que vamos viviendo en nuestro diario caminar y cómo nosotros hacemos para identificar, por ejemplo, el miedo en ciertas otras comportamientos. Cuando nosotros vemos a veces que nos genera algo enojo, a veces la emoción principal de esa no es la misma rabia, sino que es el miedo. Por ejemplo, cuando una persona siente una impotencia muy grande, puede ser miedo. Cuando nosotros no emprendemos algo en la vida, también tiene que ver con el miedo. Hay cantidad de cosas que el miedo nos detiene, nos paraliza para realizar en nuestra vida. Entonces, como les decía, que hace parte de las 4 emociones principales, las otras de pronto nosotros las tenemos más identificadas y sabemos claramente en qué momento se nos presenta de la vida. Sin embargo, el miedo se oculta detrás de otro tipo de comportamientos y de actitudes que nosotros tenemos ante la vida, y esa es la idea del día de hoy, reconocer qué cosas nosotros tenemos de miedo. El miedo parte desde nuestra infancia, desde las personas que nos rodean y que hacen parte de nuestra crianza, de lo que ellos vayan transmitiendo hacia nosotros, se nos va a nosotros haciendo como un sistema de creencias, se nos va acumulando a nosotros en la mente los temores que esas personas que están a nuestro alrededor tengan. Por lo tanto, recuerden que hace muchos años se decía, bueno, si usted no se duerme, lo lleva el coco, o se le va a aparecer el diablo, o se lo va a llevar no sé quién, todas esas cosas que nos van inculcando desde niños, a ciertas personas pues les afecta mucho y van creciendo y eso se queda instalado en el sistema de creencias y básicamente afecta en cantidad de comportamientos de su vida adulta, como las mismas heridas que hemos hablado varias veces de la infancia. ¿Por qué? Porque se impacta mucho, o sea, somos en el momento en que somos niños, tenemos como una vulnerabilidad, tenemos una cantidad de cosas que podrían atentar contra nuestra vida. Entonces, recordemos que el miedo hace parte de esa creencia irreal que nosotros hacemos en la cabeza. Entonces puede ser que nos hablen de un monstruo y si usted le pregunta a 10 personas, cada una tiene una idea diferente de cómo se creó su monstruo en la cabeza. Cada uno se imagina el monstruo que se lo están describiendo de maneras distintas, dependiendo del sistema de creencias. Por lo tanto, hay ciertos comportamientos que hacen parte de nuestra vida y que nos impiden realizar ciertas actividades, como por ejemplo emprender algún negocio, como iniciar una relación nueva, sentimental, como lo que puede surgir con las personas que amamos, por ejemplo las madres o los padres, tener un miedo profundo a perder a sus hijos. Entonces eso se va transmitiendo de generación en generación y por lo tanto estas personas que están viviendo con ese comportamiento todo el tiempo, pues no se dan cuenta, a veces que no se emprenden cosas, que no se arrancan nuevas ideas de vida, nuevos cambios en nuestra vida, porque estamos con un miedo y a veces es más inconsciente que consciente. Entonces nos hacemos como la idea de, bueno, es que pues la verdad es que no quiero hacer eso o eso que están haciendo allí no me gusta, pero mentira, que detrás de eso se oculta el miedo. Entonces se ha hablado mucho que la vida se vive desde 2 partes, desde el miedo o desde el amor. Cuando nosotros empezamos a tener menos miedo y más amor con respecto a nuestra vida y con respecto a lo que vivimos, pues vamos a ir desarrollando en nuestra vida más actividades de las cuales eso nos va a traer, por lo tanto, valentía, coraje para emprender más cosas y eso hace que nuestra vida sea, digamos, más libre, más fluida que si la dejamos llevar por el miedo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que les estaba hablando con respecto a los niños. Entonces si arrancamos desde ahí, pues ¿cuál es la idea? La idea es que
evaluemos cuando estamos criando a nuestros hijos qué tanto de nuestros temores les estamos imprimiendo a ellos, qué les estamos contando a ellos con respecto a lo que nosotros sentimos de miedo. Recordemos que hace parte de lo que es irreal, de las características del miedo, que es sentimiento, algo que nos alarma, que dice, ojo, hay peligro, cuidado, no sé qué. Entonces eso, pues, tiene que detenernos en un momento en que nosotros lo dejamos crecer o le damos fuerza a ese miedo, pues nos va a detener de muchas cosas. Con respecto al desarrollo personal, lo vamos a tratar como desde el desarrollo de nuestra persona y desde la parte de las relaciones, por ejemplo, sentimentales o con las personas que nos rodean y amamos. Con respecto al desarrollo personal, cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo de interiorización, lo primero que nos encontramos en estas emociones es el miedo. Entonces empezamos como les decía, a revisar desde niños, desde que éramos muy, muy, muy pequeñitos, qué tantas cosas a nuestro alrededor se veían, qué cosas vivían nuestros padres, por ejemplo, si había algún tipo de maltrato, si había rechazo. Todo esto se relaciona con las heridas emocionales de la infancia que ya hemos hablado acá. Entonces, si de pronto nosotros teníamos en nuestros padres rechazo de parte de ellos por cualquier circunstancia, a lo mejor ellos, por estar ocupados trabajando, o si tenían algún tipo de adicción a algo que hiciera que nos rechazara, entonces nosotros vamos a pasar el tiempo y vamos a tener mucho miedo de enfrentar, digamos, alguna circunstancia nueva. Por ejemplo, vamos a ir creciendo y queremos ir a buscar un empleo o queremos emprender algún negocio, y lo primero que se nos va a venir es alguna palabra que hayamos recibido de niños, que nos hayan dicho, usted no sirve para nada, o usted no sirve para eso ni para que emprende, o usted cree que le va a ir bien en la vida, como es de perezoso. Cualquier tipo de cosas que hayamos recibido desde esa época. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a paralizar? El miedo. Entonces vamos a empezar a actuar desde ciertas formas, normalmente que nos desarrollamos como seres humanos, y entonces evitamos mandar la hoja de vida, entonces evitamos que si nos están contando de un negocio, lo primero que se va a venir con el miedo es, no, ni se meta que eso de pronto le va mal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Todas esas cosas que nosotros no desarrollamos, todo eso que nosotros no emprendemos, obviamente va a ir menguando, va a ir aplastando nuestra estima, nuestro amor propio. Entonces, por eso se habla que es lo opuesto del amor, el miedo. No es tanto ni el odio, ni es la indiferencia, digamos, con respecto a las relaciones de pareja, sino el mismo miedo. Entonces, si nosotros empezamos a revisar, bueno, encontrémosle la raíz a ese miedo, encontremos la raíz de dónde viene que yo no emprenda esto, de dónde viene que yo tenga tanto temor de enviar una hoja de vida, que no es a veces ni siquiera que yo no esté preparado, o que la persona no tenga una profesión como tal, o que a lo mejor no tenga un entorno agradable. Puede ser el empleo que toda la vida ha soñado, puede ser el negocio que siempre ha querido emprender, pero en el momento en que se queda frente a eso, que lo ve muy cerca, ahí tiene que ver también mucho con el amor propio, con qué tanta libertad o qué tanta falta de miedo tengo yo para enfrentarme a algo o para decidirme tomar esa decisión. Entonces, una de esas que hacen parte del desarrollo personal tiene que ver con eso, cuando yo no doy un paso con respecto a lo que me corresponde en ese momento. Entonces, hay miedos que, digamos, los podemos volcar hacia el lado positivo. Los podemos volver a algo que nos motive. Entonces, ese miedo, ese temor que podemos tener a iniciar algo nuevo, lo podemos aprovechar, cogerlo como de la mano. Por ahí ahorita Nati ponía una imagen que se veía pues como alguien con un monstruo así grandote atrás. Nosotros regularmente se menciona que hay que enfrentar los miedos, que hay que superar los miedos, todo eso. Yo pienso que el miedo nunca se va a alejar de nosotros, porque el miedo, como les decía, hace parte de lo que en esencia tenemos, como las 4 emociones principales. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros lo cogemos de la mano, por ejemplo, como se ve en la imagen, lo cogemos de la mano y empezamos a caminar con él,
conforme pase el tiempo, él se va a ir volviendo más pequeño. A lo mejor surgirá otro tipo de miedo de otras cosas, pero en ese caso, ese miedo se va a ir haciendo pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros lo utilizamos como esa motivación, como esa raíz que encontramos de, bueno, ¿yo por qué siento esto? Y nos vamos hasta el fondo y entonces logramos identificar que de niños de pronto nos decían, pero usted no sirve para eso, pero hemos crecido, hemos ido haciendo un desarrollo personal, que por eso lo estaba hablando hacia ese lado, ese desarrollo personal que hemos ido acrecentando, que hemos ido reconociendo, que hemos ido haciendo consciente en nuestra vida, y esa conciencia hace que nosotros digamos, bueno, pero yo ya no soy ese niño, pero lo que pensaban estas personas alrededor mío no es la verdad de mi vida. Entonces vamos a ir agradeciendo y dejando de lado esas palabras, esas frases que de pronto marcaron nuestra vida, y vamos cogiendo ese miedo de la mano y vamos haciendo el emprendimiento o vamos a pedir el empleo o vamos a hablar con una persona que de pronto nos generara temor y no sabíamos por qué. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Reconocer en nosotros los miedos como forma positiva, como un motor, como una motivación de lo que hace que nosotros de la mano de él vamos y lleguemos al punto donde queremos llegar. ¿Para qué? Para que no nos paralice y no quedemos como con las ganas de lograr hacer cosas. En este caso estaba hablando con respecto al desarrollo personal. Si seguimos, por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista negativo, pues va a pasar muchas cosas, van a llegar a pasar años y nosotros vamos a querer lograr tener alguna cosa y vamos a actuar desde la cobardía más pura, sin buscar cuál es la raíz de por qué yo siento tanto temor con respecto a esto nuevo que estoy emprendiendo, y definitivamente pues no nos va a dejar desarrollar la potencialidad que tenemos todos dentro para lograr las cosas, porque cuando tenemos algún sueño, algo que nos mueve el corazón, siempre nos va a generar temor, siempre va a haber ese miedo, pero ¿cuál es la diferencia entre el miedo positivo y el miedo negativo? Por ponerle un nombre, en que el positivo nos va a servir de motor, ¿sí? Nos va a hacer esa motivación para lograrlo, y el negativo nos va a paralizar totalmente. ¿Qué va a pasar con eso? Eso va a ir desencadenando en otros comportamientos, en otros sentimientos. Entonces, por eso les hablaba de cómo se oculta el miedo. El miedo se oculta en personas que usted, por ejemplo, ve que son muy rígidas para actuar. Entonces son personas que no saben que están teniendo miedo, pero que se comportan no de forma temerosa, que usted las vea pues retraídas o introvertidas o esto no, sino que pueden ser personas líderes, pero en el momento en que se comportan hacia los demás son muy rígidos con ellos mismos y con los demás. ¿Por qué se oculta el miedo en estos comportamientos? Porque tienen tanto miedo de fallar, porque tienen todavía como esa carga de lo que han recibido de niños, que las personas que estaban alrededor no creían en ellos, que se han vuelto demasiado duros con ellos mismos, exigiéndose cosas de más y con las personas que están alrededor. Por lo tanto, las personas que están alrededor casi siempre se van a sentir también como apabulladas, se van a sentir temerosas, porque ese comportamiento de esa persona tan rígida, que llega a ser grosera, que llega a ser muy impetuosa con lo que hace, vuelvo y digo, puede ser un líder o puede ser hasta un mismo compañero de trabajo, porque estamos hablando acá en el área del desarrollo personal, que nosotros vamos a decir, bueno, esa persona porque es así tan rígida, porque representa tanta rabia para el equipo de trabajo o este tipo de cosas. Eso es miedo a fallarse a sí mismo y miedo a fallar a esa imagen que tiene en su cabeza, que tiene que cumplirle a las personas que tiene alrededor, que generan para él cierto grado de autoridad. Y él mismo se ha ido acrecentando eso desde niño, creyendo que tiene que cumplir con las cosas estrictamente como él las planeó, como él las pactó, y si algo se sale de su cauce, entonces se quiebra. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Ya que hablo de que se quiebra. Cuando una persona tiene un comportamiento tan demasiado rígido, pasa así como una rama. Si usted ve una rama de un árbol y la rama es muy rígida, pongamos ejemplo que le cae nieve, le cae algo mucho tiempo y esa rama no va a doblarse como alguien que sea flexible de pensamiento, de comportamiento, sino que se va a quebrar. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Van a llegar a un punto que se enferman de ciertas cosas que tengan que ver, por ejemplo,
con la piel, algo que les genere así, que se note tanta rabia, que se rechazan a sí mismo. Obviamente las relaciones con los demás pues no van a ser las más armoniosas porque ellos sienten que la gente no les da la talla con respecto a lo que ellos están esperando, porque son muy rígidos, entonces esperan que todo un plan que sea marcado como ellos lo han diseñado, si se sale de su curso, pues, o sea, bolean al que sea, maltratan a todos. ¿Y qué pasa con eso? El fondo de eso es una parte de miedo que se está ocultando ahí. Entonces ponen como una fachada o ponemos muchas veces con respecto al miedo una cantidad de máscaras y esas máscaras si no se identifican pues no se van a lograr sanar. Estoy hablando, vuelvo y les digo, de la parte del desarrollo personal. Otra de esas son las personas que son demasiado fanáticas con respecto a algo, ¿sí? También tienen o por lo que hayan vivido, tuvieron unos padres que los abandonaron o unas figuras de autoridad que no estuvieron con ellos ahí protegiéndolos, entonces van a tener tanto miedo porque lo que nosotros necesitamos como niños es amor, protección, cuidado, alimento, cobijo, todo esto que nosotros necesitamos de niños porque somos vulnerables. Estas personas no lo han recibido de la mejor manera, entonces cuando una persona tiene este tipo de comportamientos de adulto se va a comportar como una persona demasiado fanática, entonces cuando encuentra algo en lo que creer, entonces se va a aferrar a eso de una manera así, o sea, súper apegada, dependiente, fanática, no quiere que nadie absolutamente hable de lo que a él le parece que tiene que ser así o en lo que cree es su verdad absoluta y todo lo que está alrededor no aplica a lo que ellos creen. Por ejemplo, ese se relaciona cuando les hablaba de protección con respecto por ejemplo, cuando usted se apega a alguna cosa, a un trabajo, a los hijos, a las relaciones que no sean de pareja, que esas las tocamos ahora. Cuando usted se aferra tanto a alguien así, es porque usted de niño no ha recibido la suficiente acompañamiento, protección, cuidado, cariño, dulzura, ternura, todo esto que inspira un niño en su edad, que las personas que están alrededor se lo van a dar a él. Entonces, cuando esa persona no recibe eso de niño, ¿qué pasa cuando está adulto? Cuando encuentra a alguien, cuando encuentra algo en lo cual se siente bien recibido, entonces esta persona se va a volver supremamente fanática, va a creer que eso es lo mejor del mundo porque ahí encontró quien lo recibiera bien, quien lo acogiera, donde se sintiera identificado, y entonces son personas que son así, supremamente fanáticas hacia lo político, hacia lo deportivo, hacia lo religioso, entonces no reciben absolutamente ninguna otra idea, son así supremamente cerrados de la mente porque no quieren que nadie toque eso en lo cual ellos se sienten identificados. Si tienen algún comentario, alguna cosa que decir, pues les agradezco. Con respecto a que ustedes hayan evidenciado algo que ustedes sepan que es miedo y que de pronto se oculta detrás de una máscara, de un comportamiento que a veces no lo identificamos así. Vuelvo y les retomo la parte de lo que les estaba hablando del niño. Tuve la oportunidad de escuchar hace poco eso y me pareció algo que es bueno transmitir. Cuando ustedes tienen niños, cuando ustedes tienen en su casa niños desde bebés hasta 7, hasta 10 años, si estos niños están, digamos, buscando algo de usted, que usted les supla eso en ese momento, no quiero decir que todo lo que yo diga lo tomen como hacia el extremo, que les tengan que dar absolutamente todo, pero si ustedes tienen niños y ellos están solicitando algo, por ejemplo un bebé cuando llora y usted lo deja llorar como se decía antes, no, déjelo llorar que él ahorita se le pasa, usted no está atento a esa necesidad, van a ser dentro de su comportamiento adultos estas personas que hacen lo que yo les decía ahorita con respecto a lo fanático, con respecto a la dependencia emocional o de alguna cosa que puedan tener donde les genere ese suplir, esa necesidad que tuvieron de niños. ¿Por qué? Porque cuando estaban niños y solicitaban algo o pedían algo y se les daba esa larga de a mí no me interesa tu pedido, no me interesa o no estoy atento a lo que tú necesitas, entonces esta falta de amor, esta falta de atención
con la que uno va creciendo cuando está adulto, si encuentra de pronto una persona que le demuestre cierto grado de amor, de un comportamiento amoroso, de cierta forma, no importa cómo sea la persona, pero que usted se sienta acogido, protegido en ese momento, o que le pudo solucionar algo que usted necesitaba en este momento de adulto, pues usted se va a pegar de esa persona, de ese grupo, por ejemplo, las pandillas, por ejemplo, los grupos de la cultura urbana, todo esto donde hay tantos jóvenes que están buscando pertenecer a ciertos grupos donde ellos se sienten identificados, donde se sienten tenidos en cuenta. Esto me refiero más hacia las pandillas y todo eso que se ve en bastantes sitios que llegan a hacer muchas cosas que a los ojos de los demás no son tan buenas, por ponerle entre comillas, pero ellos se sienten muy bien ahí y ellos idolatran prácticamente al líder porque lo ven como un padre que los protege por encima de todo, o ven esa figura de autoridad como alguien que hace que ellos pertenezcan a un sitio. Entonces son personas fanáticas hacia algo que ellos se sintieron amados, se sintieron tenidos en cuenta, porque había un vacío tan grande de niñez desde lo que ellos recibieron en su infancia, que a veces se acumula pues como ese tipo de vacíos en nuestro inconsciente en el momento en que encontramos a alguien en donde aferrarnos o algún empleo, porque puede ser que no sea pandilla, sino que usted se siente bien, se siente agradable en un sitio donde trabaje, donde usted haga algo que le guste hacer. Entonces estas personas se van a aferrar a eso como la tabla de salvación más grande. Eso es otra de las formas donde se oculta el miedo. O sea, usted los puede ver con una falsa seguridad, esa es una máscara de una seguridad que usted los ve muy bien donde ellos están, o que se sienten que eso es lo máximo para su vida, pero es un miedo profundo a que no haya otra forma donde ellos encuentren seguridad. Entonces, como les decía, si tienen algún comentario, estaré aquí atenta. Vamos a ir en ese momentico un pequeño corte y ya volvemos con la parte de las relaciones sentimentales de pareja en el miedo. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor, La Estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de amor. Universidad Antonio Nariño, 44 años fortaleciendo tu futuro. 3 alternativas para convertirte en profesional. Presencial en programas de arquitectura, contaduría pública y odontología. A distancia, psicología. Virtual, administración de empresas. Hoy somos una universidad con presencia nacional y vocación regional con más de 85 beneficios para ti. Ingresa ya a nuestra página www.uam.edu.co o llama al 032-369-0337. Para tu comodidad, estamos en 31 sedes en 26 ciudades. Universidad Antonio Nariño, una experiencia intelectual para todos. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano. Por eso a la Q Digital llega EcoQ, un programa para crear conciencia en la necesidad de defender el medio ambiente. EcoQ, con la participación de Damaris Hernández y Gonzalo Uribe Belalcázar, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por la Q Digital. El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos, Mahatma Gandhi. Sueñas con triunfar en la radio y la televisión, estudia en el mejor lugar, de mayor experiencia, respaldo y calidad. ISTEL, la universidad de la voz, formamos profesionales para los medios de comunicación. ¿Sientes que estás en piloto automático? ¿A veces piensas que tu vida no tiene sentido? ¿Que te encuentras en un laberinto sin salida? Te invitamos a ser el protagonista de tu propia historia.
tu canal Consciente, un espacio para reflexionar y crecer interiormente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por la Q Digital. Hola, un saludo muy especial a todos los palmiranos. Como concejal y candidata al Consejo por el partido Alianza Social Independiente con el número 1, te pido a que me acompañes con tu voto de confianza este 27 de octubre. Recuerda, si lo hicimos bien, lo haremos mejor. Así, número 1 al Consejo de la Ciudad. Hola, bienvenidos nuevamente al Faro. Estamos con el tema ¿cómo se oculta el miedo? Veníamos hablando de esto en cuanto a la parte del desarrollo de nuestra de vida persona, o sea, cuando nosotros vamos creciendo y llegamos al punto de maduración o a lo que estamos haciendo con nuestra vida, reconociendo y haciendo conciencia de los comportamientos que de pronto no son tan positivos en nuestra vida. Y ahí se oculta el miedo en lo que estábamos hablando con respecto al apego que podamos tener con respecto a una cosa, con respecto a las relaciones que tenemos. Veníamos hablando de la persona que es demasiado rígida, eso en el fondo es miedo. De las personas que son muy exigentes, en el fondo también se oculta el miedo, que de pronto las cosas no funcionen como la persona espera. O sea, hay muchos de nuestros comportamientos que parece que no fueran miedo, pero sí. A cualquier persona yo le puedo decir, ¿usted siente miedo? Nati, ¿usted siente miedo? ¿A qué le da miedo? Nervioso se activa allá. Por eso cuando uno siente mucho miedo, a veces siente como esas ganas de querer ir al baño. A veces le doy la libertad de que pueda caminar porque dice que ella quiere caminar sola y entonces a veces siento como el miedo de que vaya a salir corriendo. De que corre y le pasa algo. Atajar, entonces a veces hasta corro un poquito más rápido detrás de ella, le digo vamos a correr juntas y le tomo la mano, ¿no? Entonces trato como de tapar ese miedo para que ella no se dé cuenta. Para que no se dé cuenta. Ese tipo de cosas, sí, o sea, eso lo ve uno de adulto porque reconoce los peligros, ¿cierto?, que puede tener un niño. Y hablaba Nati con respecto a su estómago, que sentía, esas no son maripositas, esas son las mismas maripositas que siente uno cuando está enamorado. Tiene que ver con el sistema nervioso que se activa ahí en el sistema digestivo, en el colon. Bueno, está lleno de ramificaciones de neuronas, así como el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y les digo, con todos los comportamientos que nosotros tenemos que nos impide realizar cierta cantidad de cosas. Tienen que ver con el miedo. Si nosotros empezamos a buscar, para cerrar la parte del desarrollo personal, si empezamos a hacer conciencia, reconocer que nuestro comportamiento rígido, que nuestro comportamiento huidizo con respecto a las cosas que de pronto nos parezcan buenas, pero decimos, no, eso no es para mí, porque en el fondo es miedo lo que yo tengo. Cuando decimos, eso no me gusta, o empezamos a veces como a criticar cosas que de pronto hacen los otros, o a decir, uy, esa persona, o sea, no me gusta lo que hace, o es demasiado arriesgada, o eso no me gusta, porque sí, por el solo hecho de verle en lo que hacen los demás algo que a mí no me satisface. Eso puede ser miedo oculto. ¿Y qué pasa con eso? Cuando yo ya soy adulto, empiezo a hacerle un reconocimiento, una aceptación, una comprensión de dónde viene eso, que como casi siempre todo nace desde la infancia, entonces empiezo a hacerle una conciencia, empiezo a hacerle una comprensión y una sanidad a eso, de saber que en este momento yo ya soy adulto, de coger, como hablábamos en el programa del niño interior, de coger esa niña, ese niño interior de cada uno, decirle, mira, yo ya crecí,
soy adulto. Las cosas que vayas a vivir en este momento, yo te acompaño, ¿sí? Las puedes vivir de mi mano, puedes hacer este emprendimiento, que es lo máximo que podemos perder. O sea, no es ni siquiera tiempo, porque todo lo que nosotros emprendamos nos va a quedar una enseñanza, un aprendizaje. Entonces, yo una vez vuelvo, yo creo que eso ya lo he hecho en un programa, pero yo le preguntaba a una persona que siempre le preguntaba si tiene miedo, siempre me dice que no. Entonces yo le decía, ¿qué hace una persona para saber que se ama a sí misma? Entonces él decía, lo que quiera. Entonces cuando yo les hablaba del miedo y del opuesto al amor, es que cuando uno se ama, confía. Entonces el fin de semana tuve la oportunidad de estar en un congreso, en un evento que se llama Exposer. Estaban allí 6, 7 expositores, pues, o sea, yo feliz escuchándolos, y hablaba José María Doria, que es el director de la Escuela de Psicología Transpersonal o de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, y hablaba, le preguntó a todos, ¿qué es lo opuesto del miedo? ¿O con qué vencemos el miedo? ¿O con qué sanamos el miedo? Y entonces, bueno, yo lo primero que dije fue el amor. Y entonces él decía que era la confianza. Entonces, de ahí hacemos la unión de lo que vamos a hablar con respecto a las relaciones de pareja. Cuando yo confío, ¿cierto? Cuando yo no dejo que estos temores inconscientes que invaden nuestra vida siempre, por cualquier circunstancia, siempre tenemos un temor a lo nuevo, a lo que ya nos pasó y nos dolió, a lo que no hemos emprendido, a las personas desconocidas, a los proyectos que pueden llegar a ser grandes y de pronto no los sabemos manejar en ese momento de nuestra vida. Si le ponemos confianza y le ponemos amor, vamos a poder dar pasos que nos van a ir cada día fortaleciendo más nuestro amor propio. Cuando tenemos el amor propio sano, vamos a ir logrando muchas más metas, vamos a alcanzar cosas que nosotros no teníamos ni idea que podíamos llegar a lograr. ¿Por qué? Porque si no hay miedo, pues no va a haber esa limitante o ese parálisis que pasa cuando yo empiezo algo nuevo, cuando yo inicio algo nuevo. Entonces, en el camino del desarrollo de nosotros como personas, empezamos a buscar esas raíces y empezar a sanar, a aceptar eso que nos pasó desde antes de nacer y a volverlo como integrarlo en nuestra vida, que eso que vivimos era perfecto para el desarrollo de lo que teníamos que llegar a hacer en este momento, y lo mismo va a aplicar para las relaciones de pareja. Entonces, si vamos a tocar la parte de las relaciones de pareja, vamos a hablar con respecto a la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los temas vimos muchas veces el desamor, la tusa, el apego, todo esto que podemos vivir con respecto a una relación cuando no sale como nosotros esperábamos, cuando hay una separación, un divorcio. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas en el mundo? Es que yo no sé qué tanta cantidad de personas en el mundo pasan por circunstancias así y determinan por ese temor inconsciente o a veces consciente, pero no sabemos qué tanto nos paraliza de ahí en adelante, que no vuelven a iniciar ninguna otra relación de pareja porque sienten que esa persona que va a llegar les va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Como hablaba también por ahí con alguien que decía, yo no llevo la maleta a cuestas de mi relación anterior, pero eso lo podemos decir de manera consciente, ¿cierto? Pero de manera inconsciente están esos miedos que en el momento en que una persona puede llegar a comportarse de forma parecida a lo que habíamos vivido con la otra, se dispara ese miedo inconsciente y a veces reaccionamos de formas que de pronto no esperamos. En la parte del maltrato que tratamos en el tema pasado, estamos hablando del maltrato hacia los hombres. Las mujeres tenemos como más capacidad, no sé qué tan bueno o malo sea eso, pero de retener cantidad de recuerdos o de cosas. Por eso dicen que somos históricas con respecto a todo lo que nos acordamos de cuando pasó eso y te acuerdas que me dijiste que no estabas, que no llegaste, que bueno, una cantidad de cosas si estamos dentro de esa relación. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Como retenemos tanto, tenemos tan buena memoria, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de conexiones nerviosas que pasan en nuestro cerebro nos van a ir lanzando a nosotros todos esos miedos de lo que podemos haber vivido y de esos miedos que son a veces hasta de la misma infancia, de lo que tiene que ver con nuestros padres. Determinado momento vivimos algo con ellos, si son las mujeres de pronto con el
papá, tuvimos un rechazo, tuvimos un abandono por parte de él. No necesariamente, mire que nosotros como seres humanos somos complejos en muchas cosas. A veces los padres no se han ido de la casa, pero nosotros podemos evidenciar un comportamiento de abandono porque un día queríamos estar con él o él no estuvo en un paseo y se fue temprano porque se iba a trabajar, cualquier cosa así, y nosotros como niños lo percibimos como un abandono porque el papá no estuvo, la mamá no estuvo en el momento en que nosotros esperábamos que estuviera. Puede ser algo importante, puede ser una presentación que tuvimos con respecto al colegio, o sea, teníamos una presentación de un baile y ensayamos no sé cuánto tiempo, y cuando nos íbamos a presentar nuestros padres no estaban ahí viéndonos, o nuestro papá, que las mujeres pues tenemos como ese amor tan puro hacia nuestro padre, y el padre no estuvo ahí en ese momento haciendo su labor de apoyo, de decirle que lo hizo bien, de recompensarle de alguna forma amorosa ese esfuerzo que esta niña hizo. Cuando esta niña esté grande, va a tener problemas en sus relaciones de pareja, y eso viene desde esa raíz, de esa herida emocional que surgió en su infancia, de sentirse con esa decepción que tuvo de su padre. Entonces eso fue como algo, como esas heridas que hablamos en la parte de las heridas emocionales de la infancia, de traición. Entonces tú me dijiste que ibas a estar ahí, pero nunca llegaste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esté grande, pues esta persona va a tener una cantidad de problemas, de ese miedo que va a tener, que todo el tiempo siente que la pareja la va a traicionar, que la pareja le va a quedar mal con respecto a lo que ella espera de él, de esa pareja. ¿Y qué pasa con eso? Eso viene desde la infancia, y si nosotros no hacemos un trabajo de interiorización, de desarrollo personal, de hacer esa aceptación y esa comprensión, de sanar ese miedo que surgió en ese momento, que de ahí en adelante todas las personas me van a hacer lo mismo, no. Si nosotros hacemos una conciencia, un pare de decir, bueno, eso me pasó allá, lo sano, lo integro, ya pasó, no me va a pasar con el resto de personas, entonces no voy a seguir cargando en todas las relaciones de pareja que yo pueda tener esa desconfianza tan horrible que me van a abandonar, si lo han surgido de pronto con los padres de niños, si me va a rechazar porque lo viví cuando era niña, me dijeron, me rechazaron, pasó algo, si va a sentir eso como una traición, como lo que hablábamos de las heridas emocionales, todo esto que surge en nosotros, que llega a ese punto de destruir las relaciones, de desbaratar una unión, un matrimonio, algo que estaba en nuestra mente que podía haber funcionado, pero si no hacemos una sanidad de ese niño interior, una sanidad de esas emociones que se ocultan y la volvemos rabia, porque a veces vemos, por ejemplo, dentro de las relaciones de pareja, unas peleas terribles de gente que no sabe pronto manejar su emoción de miedo y la transforma en una rabia, en una intensidad de celos, de muchas cosas que pueden surgir con respecto a su pareja, y la otra pareja pues no sabe por qué, si no está haciendo nada, solamente se comportó parecido, y ese miedo inconsciente salta en ese momento y sale la rabia y salen los celos y sale la exigencia y sale una cantidad de comportamientos que esa persona no se esperaba recibir, y no saben por qué a veces se comporta así. La misma persona que lo vive sufre mucho. ¿Por qué? Porque pues dice, bueno, sí, es que a veces ya yo creo que me paso, ¿cierto? Entonces, ¿con qué se sana eso? Con el trabajo interior, con ese desarrollo personal que yo hago de conciencia, de llegar a la raíz de donde nació ese miedo, de por qué yo me estoy comportando de todas estas formas. Y en el caso de los hombres, que se tiene evidenciado por estadísticas que no es tanto de la molestia y la intensidad, del enojo, de los celos, sino que en los hombres muchas veces llegan a pasar como lo que se ve en las noticias, de cantidad de crímenes que llaman pasionales, porque ese hombre se sintió tan herido, tan rechazado, tan abandonado, se imaginó y se hizo la recontrapelícula en la cabeza que su mujer lo estaba engañando, imaginándose una cantidad de cosas, y llegan y matan a sus parejas en supuestamente sentirse heridos, abandonados, dejados, porque no han sabido hacer un proceso de sus miedos, de lo que ellos tenían en su herida emocional de su infancia, que a lo mejor han tenido abandono de los padres, han tenido su mamá que no ha estado nunca con ellos, no recibieron un amor debido. Eso nos pasa a todos, o sea, todos hemos percibido
cantidad de cosas de nuestros padres, pero si nosotros no hacemos esa sanidad, los que sufren son las personas que se relacionan con nosotros en la edad adulta. Entonces es lo que pasa, pasan esos crímenes, esa cantidad de maltratos y de asesinatos, personas que están en la cárcel por un momento de ira y no se dan cuenta lo que hacen, los ciega lo que les está pasando, y todo eso en el fondo es miedo a sentirse abandonados por esa persona, es miedo a que vayan a decir, mira, se lo traicionaron, o que se burlen de él. Todo eso son las máscaras del miedo. Entonces, cuando yo empiezo a meterle amor, conciencia, a sanar esa cantidad de emociones que yo no he sanado, que las tengo allí con pensamientos que me las alimentan, porque no renuevo la mente cada día, sino que la dejo que haga conmigo lo que quiera, entonces va a llegar a tener una vida casi que insoportable con su pareja, porque no se tratan de la mejor manera. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor usted ha pasado por una relación de pareja, ya inició otra, a lo mejor esa no es otra, sino tercera relación. ¿Y qué pasa? Si usted no ha sanado eso de su niñez, si usted no ha hecho conciencia de esos comportamientos y no los ha sanado, los ha integrado, los ha procesado con respecto a reconocer que eso pasó allá, que a lo mejor yo lo percibí de esta forma, pero mis padres no tenían nada más que dar, hicieron lo mejor que podían conmigo, o las personas que me criaron. Si yo no hago esa sanidad, ¿qué pasa? En mis relaciones de pareja simplemente voy a cambiar de actor, pero es la misma obra. ¿Por qué? Porque yo no he sanado. Entonces, ¿qué voy a seguir atrayendo? Personas que me traigan ese reflejo de lo que yo debo sanar y de lo que yo debo vivir. Entonces, cambio de pareja porque esta ya no la soporto, porque ya me cansé, porque nos tratamos mal, porque no podemos estar más juntos, pero la próxima se va a parecer mucho. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho la sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente cambia de actor. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que todos básicamente tenemos cantidad de cosas que sanar de nuestra niñez, y cuando nosotros no reconocemos, como vuelvo y les digo, el miedo detrás de los comportamientos que nos aquejan, como les decía ahora, de la rigidez, de ser tan exigente, perfeccionista, mal geniado, temeroso, huidizo, se paraliza con todo lo que emprenda, no vuelve a tener una relación en su vida, ni siquiera por molestar, porque para alguien que dice que el que se enamora pierde, entonces no se comprometen ya más con nadie porque tienen un temor tan grande que vuelvan a sufrir, porque eso ya se ha convertido en sufrimiento, ya no es un dolor de los normales, sino sufrimiento, porque ha sido de años de guardar y de acumular estos miedos de me van a volver a hacer lo mismo, de me va a pasar igual, y eso dolió mucho, yo mejor no repito, mejor me quedo solo, y entonces no confían en que pueda haber una sanidad, en que su vida pueda hacer conciencia, pueda haber algo sano, que llegue a un punto que la relación que llegue nueva no va a volver a pasar lo mismo. Usted ya es una persona sana con un corazón que ha integrado ese dolor, que ha aceptado a sus padres como son, que ha sanado tantas cosas de lo que ha vivido, perdón hacia esas personas y hacia usted mismo, que la persona próxima que llegue a su relación de pareja pues no va a ser parecida a la otra. Ahí sí va a cambiar la obra. ¿Por qué? Porque usted ya es un actor nuevo, digamos, para hablar como el ejemplo que les estaba tocando ahora. Por acá hay un comentario. Dice, qué rico escucharte, Olguita, hablas cosas muy reales, lo colocas a uno a reflexionar para sanar internamente. Te felicito, gracias, mami, por tus palabras, Dios te bendiga. Doña Mari, muchas gracias, para mí es honroso sus palabras. Muchas gracias por estar viendo el programa y por el bonito aporte. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es lo que dice doña María allí, reflexionar. Todo lo que nos pasa cuando yo lo comparto son cosas que también he vivido, son cosas que me he dedicado a hacer observación, a mirar, bueno, qué pasa cuando emprendo esta relación, qué pasa cuando pasa 1, 2, 3, 4 veces lo mismo con respecto a una pareja, que vuelvo y les digo, solo cambiaba de actor y pasaba la misma obra. Entonces aquí, ¿qué fue? O sea, es un trabajo que debo hacer interior. En el momento en que inicia ese trabajo interior de reconocimiento, de saber por qué se repiten ese tipo de comportamientos, llega un punto en que, aparece alguien que ya no te trata igual, sino que te trata de una forma diferente, y empiezas a mirar que tu corazón ya no está en esa concha, en esa
máscara que tú pones de yo soy fuerte y nadie me puede hacer daño, de yo no necesito un hombre para ser feliz, de una cantidad de cosas que nos metemos en la cabeza por los mismos miedos, y cuando empezamos a confiar, ¿sí?, a no traer la maleta de las relaciones anteriores, sino empezar una relación nueva de una forma fluida, confiada, con amor propio, que sabemos que entramos en una relación con toda la vulnerabilidad que nos puede llegar a pasar algo, pues nos arriesgamos, y eso es lo bonito de la vida, porque arrancamos con amor, arrancamos una relación desde el amor propio, reconociendo que podemos llegar a sentir dolor en determinado momento, pero que esa relación también puede ser lo más maravilloso que nos puede pasar. Entonces, eso es a lo que yo los invito hoy, a vivir la vida desde la confianza, a vivir la vida desde reconocer que tiene dolores, ¿sí?, que si nosotros no le imponemos la carga de victimismo, eso no se va a volver sufrimiento, va a ser un dolor que nos va a servir de maestro, va a ser un aprendizaje, pero de ahí en adelante vamos a vivir cosas maravillosas con todo lo que vivamos en nuestra vida. Buenos días. ¿Cómo llegar a ser esas personas? ¿Cómo llegar a esas personas tan cerradas a otra oportunidad que uno ve que sí se puede? Que uno ve, no entiendo, cómo llegar a esas personas tan cerradas a otra oportunidad, que uno ve si se puede. Patricia, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias porque siempre estás ahí. ¿Cómo llegar a esas personas tan cerradas? Pues como les hablaba ahorita, desde el amor. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, bueno, primero si la persona no hace un reconocimiento que necesita hacer un cambio en su vida, nosotros desde afuera no lo podemos hacer, porque es lo que cada persona llega a su punto de, puede ser de saturación de sufrimiento o puede ser de ya reconocer que necesita un cambio. Pero si nosotros estamos desde afuera y no podemos hacer nada por el otro, es solamente brindar amor, aceptación hacia esa otra persona, y de pronto el cambio que parta de uno mismo, y eso definitivamente va a impactar a los que están a nuestro alrededor. No esperar de pronto que porque nosotros sentimos que el otro tiene que cambiar, entonces hacer todo un esfuerzo extra por querer abrirle el corazón a la fuerza a otro, si en ese momento no se siente que lo tenga que hacer. Entonces, pienso yo que sería con el amor que usted le puede brindar a una persona que esté cerca a usted, demostrarle que usted confía, demostrarle que su vida es, impacta emocionalmente a otros de la manera más positiva, y pues ese corazón definitivamente se va quebrando de toda la concha y de lo que lo recubrió de pronto para evitar dolores o sufrimientos. Esa sería la forma, como lo que de pronto yo recomendaría, tratar a los otros desde el amor, desde la aceptación, que están en su momento, y no esperar pues que cambien en el momento en que yo quiero, sino cuando a ellos les nazca o reconozcan que ya necesitan un cambio definitivo. Bueno, ese fue el tema del día de hoy, cómo se oculta el miedo. Ya vimos que de muchas formas, lo vimos en este programa de muchas formas, y con respecto a la parte emocional de parejas, pues los invito, porque es muy bonito tener una relación de pareja armoniosa, y sí se puede después de que parta de uno mismo con un corazón sano. Y cómo se reconoce cuál es el límite, hasta dónde va el aprendizaje, y empieza ya el momento de cerrar el ciclo con esa persona. Gracias, Mariana, por tu aporte también. ¿Cómo se reconoce cuál es el límite? Pues estamos en el límite ya del tiempo. Pero el límite se reconoce cuando las dos personas dentro de una relación quieren hacer un cambio. Cuando tú ves que siempre se hace por parte de una sola persona y no de la otra, que se note que no solamente lo habla, sino que lo vive, en ese momento pues se reconoce que los dos están remando hacia un mismo punto. Entonces, hay algo que nosotros nos ha hecho mucho daño con el tiempo, es que no nos enseñan a conectarnos con nuestro corazón. Yo que día hacía un ejercicio con una niña y le decía, ayúdame a tomar esta decisión. Entonces yo le decía, en esta mano está el sí, en esta mano está el no, porque yo quería tomar una decisión. Entonces yo le dije, ayúdame a tomar esta decisión.
si en tus manos está, tócame la mano y yo hago lo que tú me digas cuando tocas la mano. Pero ella no sabía yo qué estaba decidiendo y era una decisión muy importante. Antes que ella levantara la mano para tocar mi mano, la fuerza que yo hice para que tocara la mano del sí fue la que me dio la decisión de lo que yo quería. Realmente yo quería que tocara el sí. Esa era mi decisión. Lo que pasa es que cuando le metemos la mente, empezamos a estructurar una cantidad de cosas y a decir, esto es los pros, estos son los contras, esto me favorece, esto no me favorece. No, lo que está en nuestro corazón es lo más cercano a nuestro ser interno, a nuestra esencia, que es la que nos muestra el camino. Si no le metemos mente, que es la parte del ego y todo esto, esa es la decisión que vamos a tomar, eso que nos da fuerza para seguir. Entonces esa sería como mi respuesta allí. Haz el ejercicio del sí y el no, de si seguir o no, y lo que te tire tu corazón hacia la decisión que quieras, esa es la respuesta, la conexión con lo que nos dice nuestro ser interno. Muchas gracias a todos, me despido de ustedes, nos vemos en el Faro Más Femenino del jueves próximo a las 9 de la mañana y como siempre los invito a ver la vida desde dos partes. Ustedes eligen si ven un milagro en cada cosa o si no creen en